La espirometría es una prueba funcional que nos sirve principalmente para poder detectar enfermedades respiratorias respecto a una alteración de volúmenes o obstrucciones que se pueden producir durante la prueba. En Chile nos regimos básicamente por la norma de enfermedades respiratorias, pero en cuanto al tecnicismo, nos regimos frente al manual de espirometría que nos entrega la Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile. Este manual recientemente fue actualizado y tenemos que tener claro y como una atención que esto no es una clase y debes tener conocimientos previos de la espirometría para poder entender algunos conceptos que van a ser abordados en esta presentación. Entonces, ¿qué diferencia hay? Comencemos a ver qué nos aparece. La guía anterior no hablaba de sujetos bajo riesgo. ¿Qué es lo que hacíamos en la realidad? Era que si teníamos un paciente fumador y podíamos realizarlo, si teníamos tiempo, le tomábamos una espirometría, pero se la tomábamos si el paciente tenía síntomas. Ahora nos habla de que tenemos que tener sujetos bajo riesgo, que estén expuestos al tabaco o a cualquier otra biomasa, y debemos tomarle una espirometría de una forma periódica, la cual debe repetirse una vez al año. Y esto es importante porque si bien antes la mayoría podía hacerlo, levantaba la sospecha de EPOC, no lo tomábamos de forma periódica, o quizás no todos lo tomábamos de forma periódica, sino que solamente cuando el paciente podía estar después de una exacerbación o era pesquisado por algún profesional. Ahora, esos pacientes pueden estar bajo control, entre comillas, con una espirometría anual, sobre todo los que tienen un IPA sobre 10 y tienen más de 40 años, que de seguro van a tener EPOC en algún momento de su vida y les va a servir para su población de bajo control. En el 2006 ya consideraba algunas indicaciones que le teníamos que dar al paciente para poder realizar la prueba, principalmente de que no tenía que hacer ejercicio, no fumar, no venir en ayuna, etc. Y de la suspensión del tratamiento broncodilatador, ya sea de un beta 2, de un anticolinérgico o de una teofilina o un corticoide, donde nos decía que los beta adrenérgicos y los anticolinérgicos debían suspenderse durante 8 horas antes del examen si eran de acción corta. Lo mismo para los de acción prolongada, pero debían suspenderse 12 horas antes. Y los anticolinérgicos de acción larga 24 horas antes, junto con las teofilinas. Y nos hablaba que los corticoides no debían suspenderse para esta prueba. En el 2018 esto cambia un poco. Aparte de que nos dice cómo tiene que venir el paciente, que no debe fumar, sin ropa ajustada, etc., nos dice que debemos que diferenciar respecto al medicamento específicamente. Para el salbutamol como límite inferior son 4 horas y límite superior 6 horas. Para el bromuro y hipertropio tienen que ser 8 horas de espera, salmeterol y formoterol 12, indacaterol y olodaterol o bilanterol 1 día o 24 horas. Para el trilotropio o el glicopyrronium, que son medicamentos que se dan en atención secundaria por especialista, se espera 48 horas antes del examen. Y para las teofilinas no es necesario esperar. Ya no nos especifica lo del corticoide, pero suponemos que también se usa la misma indicación. No se debe esperar para tomar la espirometría y no se debe suspender el corticoide, a eso me refiero. En cuanto a los criterios de aceptabilidad, cambia algunas cosas, ya que nos divide los criterios de aceptabilidad para el inicio de la maniobra y para el fin de la maniobra, o en la expiración de la maniobra. Nos divide, lo que más me llamó la atención, aparte de que nos dice que tiene que ser una curva como un cohete, con un descenso asintótico, etcétera, etcétera, es que la extrapolación retrógrada en el adulto debe ser menor a 150 ml o 5% de la capacidad vital forzada, y en niños preescolares menores de 6 años se acepta un volumen de extrapolación retrógrada menor de 80 ml o menor de 12,5% de la capacidad vital forzada. O sea, nos está especificando dos tipos de pacientes, el adulto y el niño, que antes no era así. Solamente nos hablaba que las curvas debían parecerse, que la extrapolación retrógrada tiene que ser menor a 150 ml o 5% de la capacidad vital forzada y ya. No tendríamos que fijarnos si era adulto o niño, ya que eran las mismas consideraciones para ambos. Y eso podía traer errores. Aparte, los criterios de aceptabilidad de fin de la aspiración, independiente que nos diga que tenemos que llegar a un plató con un descenso asintótico nuevamente, nos divide que el tiempo expiratorio
debe ser dependiendo si es un adulto o un niño, donde le dice que el adulto y los niños mayores de 10 años tiene que ser mayor a 6 segundos en la curva volumen-tiempo con un máximo de 15 segundos, para que no tengamos a estos pacientes EPOC que son retenedores soplando 20 segundos, que no es necesario. Para los niños que están entre 6 y 10 años tiene que ser mayor a 3 segundos, y aquí está lo importante. Nos dice que para los niños menores de 6 años tiene que ser una curva solo de 1 segundo. Por lo tanto, los pacientes que estábamos citando 1, 2, 3 veces porque no llegaba al plató o a la curva volumen-tiempo en 3 segundos, ya no es necesario, porque si es menor de 6 años podemos considerar una curva mayor a 1 segundo como aceptable. Antes eso no sucedía. En cuanto a los criterios de repetitividad, me cuesta esta palabra mucha y nos dice que una vez obtenidas las 3 maniobras aceptables, tenemos que elegir las 2 mayores de la suma de volumen de la capacidad vital forzada y BEF1, y estas no deben diferir menos de 150 ml, salvo que la capacidad vital forzada es menor a 1 litro, la diferencia debe ser menor a 100 ml. Esto ya era igual, pero nuevamente nos especifica que los preescolares deben de ser menores de 6 años, la diferencia debe ser menor a 10% o 100 ml. Si se fijan, en los criterios de reproducibilidad o repetitividad no nos hablaba de esto, ¿ya? Los niños quedaban un poco fuera. En el 2018 también nos habla sobre las contraindicaciones, ¿cierto? Donde en la parte izquierda, yo puse arriba 2018, pero lo vamos a cambiar cuando ustedes estén viendo esta presentación, va a decir 2016, nos dice que tenemos contraindicaciones relativas y absolutas, donde nos dice que las absolutas, si tuvo un episodio, no debe ser menor a un mes. Un episodio de un neumotórax, un aneurisma aórtico cerebral, un desprendimiento de retina, etc. No voy a detenerme mucho en esto, sin embargo, nos abarca mucho más en las contraindicaciones absolutas y relativas en el nuevo manual del 2018 y nos disminuye los tiempos de espera. O sea, si el paciente tuvo una cirugía ocular, por ejemplo, con 2 meses es suficiente. O sea, si tiene 3 meses, el paciente puede realizarse la espirometría. Ya no tenemos que esperar 1 año. Si el paciente está con embarazo, es una contraindicación relativa. Hay algunos profesionales que esto lo consideraban como contraindicación absoluta y una embarazada no le realizaba la espirometría. No sé bajo qué concepto, quizás por el miedo, porque puedan tener alguna complicación, pero si está cursando un diagnóstico de asma, tenemos que derivar la broncopulmonar, hagan la espirometría, no hay problema. Si no tiene un embarazo de riesgo, estamos bien. Y obviamente lo que nosotros ya sabíamos, que el paciente con signo de insuficiencia respiratoria aguda, o sea, los que llegan en crisis, no hay que tomarle la espiro, pero esto también es relativo, ya que si usted tiene el tiempo, que lo dudo, y puede tratar primero al paciente, sacarlo de la crisis, en teoría, después sí le podría hacer la espirometría. Pero lo más recomendable es citarlo otro día y tratar primero la insuficiencia respiratoria y luego realizar la espirometría, porque si no puede tener valores que no le van a servir para el médico que puede hacer su diagnóstico. Dentro de los cambios más importantes es que nos dice que por fin ya no ocupemos Knudson, debemos ocupar Glee. Pero aparte, para los adultos, los valores de referencia de Glee y Gutiérrez no tienen tanta diferencia. Por lo tanto, no estábamos tan mal lo que ocupábamos Gutiérrez o el percentil 95 si lo vemos con la nueva manual, pero ya no se debe ocupar Knudson. Se incorpora el bromuro de hiperatropio, donde nos dice que tenemos que ocupar 8 puff de bromuro de hiperatropio y esperar un total de media hora para poder realizar el post broncodilatador. En niños, el cambio significativo con 12% en el BEF1 o puede ser significativo en el BEF 0.75 o en el BEF 0.50. Se eliminó la alteración ventilatoria obstructiva mínima. Esta cuestión que no servía para nada y que nosotros veíamos si el FEF mejoraba
un más de un 30%, que algunos decían que eso no era significativo, que podía pasar una hoja por fuera y te podía obstruir y te da una alteración ventilatura obstructiva mínima. Se eliminó, ya no existe eso. Se elimina el prerequisito de no consumir té, café antes de la prueba. Se agradece, por favor, los profesionales que estaban haciendo esto, la diferencia entre tomarse un café una hora antes y después realizar la espirometría. Hay algunos documentos que dicen podían efectuar una broncodilatación, o una disminución de inflamación, pero era tan insignificante que por fin ya lo sacaron. O sea, aunque no lo crean, habían profesionales que si tomaban un té o un café antes de la prueba no le realizaban la espirometría, ni siquiera lo dejaban en observación, sino que de frentón no lo realizaban. Se debe usar salbutamol 400 microgramos separados cada uno de 60 segundos. Lo especifica. Ya no vale contar hasta 10. No, tienes que esperar 60 segundos. Si el paciente tiene antecedentes de arritmia, hipertensión arterial severa o enfermedades generadoras de temblores musculares, Parkinson, la dosis debe ser reducida a 200 microgramos. O sea, el paciente de preferencia debe usar salbutamol. Esta cuestión de no es que me da alergia al salbutamol, lo voy a hacer con bromuro. No, disminuye la dosis. Si el paciente se niega, tienes dos opciones: o no le realizar el examen, o le puedes realizar la prueba con bromuro y piratropio, pero tienes que esperar, lo que te decía yo anteriormente, 30 minutos para la segunda parte del examen, ¿ya? Por lo tanto, siempre es más recomendable usar salbutamol. Si no tiene esta cosa que llegan los pacientes, es que me da palpitación. Pucha, sí, pero se le va a pasar, señora, no, o caballero. Va a pasar en un rato más, máximo 2 horas, y ya va a estar bien. Usted está realizando una prueba funcional que no es a la pinta del paciente. Tiene ciertos protocolos que cumplir. La interpretación ya nos dice nuevamente que no debemos utilizar el FEP 2575 porque tiene una alta variabilidad. En el 2006 nos decía que podíamos tener alteraciones restrictivas, obstructivas y obstructiva mínima, ¿cierto? Y ahora nos dice que para interpretar tenemos que ver si estas características obstructivas o restrictivas van a ser leves, moderadas, moderadamente grave, grave y muy grave. Nos varía dependiendo del BEF1, del porcentaje teórico. Antes solamente veíamos si el paciente tenía un BEF1 o un CBF y lo clasificábamos como leve, moderado, severa y ya. Entonces esto también nos hace un cambio en cuanto a la interpretación. Resumiendo, los pacientes para hacer diagnóstico de EPOC, el post-beta 2 en el TIFNO debe ser menor al 70%. Eso quiere decir que antes, cuando veíamos a un paciente que tenía espirometría normal con un IPA muy elevado, pero la espirometría estaba normal, lo más probable es que no le hacían el diagnóstico de EPOC. Ahora debe considerar que el BEF1 con la relación CBF debe ser menor al 70%. Y si es así, le puede hacer el diagnóstico de EPOC. En el GOL 2018 se recomienda repetir la espirometría en casos que tienen un TIFNO entre 60 y 80% para confirmar el diagnóstico. Muchos pacientes, como no entienden la prueba, por lo general la realizan mal en la primera vez. Si tienen la duda, cítelo de nuevo, porque si no, le va a estar diciendo a un paciente que puede estar sano y quizás no lo está. La alteración ventilatoria obstructiva que no modifica es el patrón más característico del EPOC. Sin embargo, esta misma alteración que modifica pero que no normaliza, se debe considerar la opción de que sea un ACOS. Antes nosotros sí decíamos que el paciente fumaba pero modificaba asma. No la pensaban 2 veces los médicos. No, porque modifica. No, ahora no. Si el paciente tiene antecedentes, tiene síntomas de EPOC, piensa en un ACOS. Recuerde que hay muchos pacientes que tienen asma que no tienen ni idea que tienen asma. Por lo tanto, puede ser un asmático que se convirtió en un EPOC y usted le va a estar diciendo que solamente tiene asma. Usted me refiero al médico. Nosotros, yo sé que los kinesiólogos no realizamos diagnóstico, pero es para que se entienda. La alteración ventilatoria obstructiva que normaliza, se descarta el EPOC, excepto lo que les decía yo anteriormente, si el TIFNO post-broncodilatador es menor al 70%. Bien. La espirometría normal puede tener un diagnóstico de EPOC, nuevamente parece que fui redundante, si la relación del BEF1-CBF es menor al 70% de acuerdo a los criterios de GOLD. Los pacientes con enfisema pulmonar en un estadio más inicial pueden tener una espirometría normal y no tienen EPOC por criterios de GOLD, pero pueden desarrollarlo en el tiempo. O sea, a ese paciente lo único que le falta es seguir fumando para que se convierta en un EPOC. En cuanto al asma,
La alteración ventilatoria obstructiva reversible que normaliza por broncodilatador confirma diagnóstico y es el patrón más característico. Sin embargo, la espirometría normal no descarta el asma bronquial, ya que el examen puede haberse efectuado entre una crisis. La alteración ventilatoria con escasa o nula reversibilidad, estos pacientes típicos que tienen un 8, un 9, un 10, un 11%, no excluyen el asma. La alternativa es repetir la espirometría después de una prueba terapéutica. ¿Cuál es la prueba terapéutica? Que si la espirometría da obstructiva, le dan prednisona por una cantidad de días determinado, mejora el paciente y la espirometría sale normal, el paciente tiene asma. Por lo tanto, las espirometrías que no revierten y usted sospecha que tiene asma, no le descarte el asma. Repita la espirometría después de esta prueba terapéutica que nos dice en la guía. Muy interesante. Hay muchos puntos que no hablé acá que quizás me los van a dejar en comentarios los que tomen espirometría o los que crean que faltó algo, sobre todo en las curvas o en cómo interpretar o el Z-score. Pero la idea de esto era decir solamente los puntos relevantes y en mi percepción que no se sigue usando Noptson, ocupen otra. Yo sé que en niños no está muy consensuado respecto a qué parámetro utilizar por la variabilidad que puede tener la población sudamericana o latinoamericana, pero ya es un avance y solamente falta analizar esto en cuanto a los expertos y más adelante poder quizás tener una guía pero para niños y tener dos diferenciación clara y así poder tomar la prueba lo más fidedigna posible y que el paciente se vaya con un diagnóstico que quizá va a ser para toda su vida de manera correcta. Eso, que espero que les haya gustado. Si no les gustó, díganmelo. La idea es que pueda hacer más de estas cosas con otros temas. Bye.